El miedo es una sensación única e importante en los seres vivos. Es la reacción natural que nos protege ante posibles amenazas y nos mantiene a salvo ante situaciones complicadas. Lo impresionante es que el miedo se puede presentar ante diferentes situaciones, por diversos motivos y en distintos niveles. Cada persona experimenta el miedo de una forma única y no todos le tenemos miedo a las mismas cosas. El género del terror ha sido de gran relevancia en la historia del cine, y esto se debe a esta misma característica de ser una emoción que se presenta ante distintas situaciones, lo que ha permitido a directores y escritores experimentar con formas de asustar a sus audiencias, ya sea algo paranormal, una situación de vida o muerte, o simplemente algo desconocido. El terror siempre estará presente en nuestras vidas, y es por eso que hoy quiero hablarles del género del terror dentro del cine y por qué este es un género tan versátil. Antes de comenzar, quisiera hablar un poco de la historia del cine de terror, para así tener un mejor contexto, pero es importante notar que estaré dejando de lado muchas películas y corrientes importantes para el desarrollo de la historia de este género, así evitamos alargar demasiado el video. Dicho esto, comencemos. El género del terror en el cine es tan viejo como el cine mismo. La primera cinta considerada de terror fue dirigida por Georges Méliès, cineasta francés de gran relevancia en la historia del cine en general. Esta cinta tiene el nombre de La Mansión del Diablo. Aunque realmente es más una cinta de comedia que de terror, se le etiquetó de esta manera por contener en ella personajes paranormales. Posterior a esto, Méliès dirigiría varios cortometrajes que sí estarían centrados en el aspecto de terror, siendo los más relevantes El Diablo en el Convento, que muestra la historia de un demonio que se infiltra en un convento, o El Diablo Negro, que nos muestra la historia de un hombre que es hostigado por un demonio en la habitación de un hotel. Tras esta primera incursión, hubo un periodo de tiempo conocido como expresionismo alemán, en el que los cineastas experimentan con un terror un poco más visceral y más expresivo, como lo dice en su nombre. De esta época se desprenden clásicos como Nosferatu, o El Gabinete del Dr. Caligari, entre muchos otros. Poco tiempo después, la primera adaptación de Frankenstein llegó a los cines, y fue el inicio de una etapa muy importante para el género, pues a partir de esta cinta nació el cine de monstruos que por mucho tiempo dominó. Nos trajo clásicos como Drácula, El Hombre Lobo, El Hombre Visible, La Momia, entre muchos otros. Esta etapa dura desde los años 30 hasta mediados de los 40, casi 50, pero durante los 40 ya se consideraba que el cine de monstruos estaba en decadencia y se mantenía vivo gracias a las parodias de Abbott y Costello. Entrado los 60, el terror comienza a centrarse más en aspectos reales que paranormales. Los monstruos ya no causan terror porque la audiencia ya estaba acostumbrado a esto, además de que sabían que no era verdad. Pero una persona con la capacidad de hacerte daño es bastante real y bastante terrorífico. Esto comienza con Psicosis, de Alfred Hitchcock, y continúa hasta evolucionar en el cine slasher, que comienza con la película Black Christmas, pero explota con la llegada de los clásicos como Viernes 13, Masacre en Texas y Halloween. El slasher se mantiene con fuerza durante los 70, pero poco a poco entra en decadencia, y con la llegada de los 80, el terror hacia lo sobrenatural también regresa. Es aquí donde entran Chucky, Pesadilla en Elm Street, Evil Dead, It, entre otras. Poco a poco el cine slasher se combina con el cine de monstruos y el terror de esta época comienza a ser un poco más gráfico. De ahí podemos saltarnos hasta el cine de terror de la actualidad, donde se expande y comienza a abarcar temas un tanto más complejos y a experimentar con las formas de generar esta sensación. El terror ya no se representa por entidades externas necesariamente, sino es algo que viene desde dentro de nosotros. Se vuelve más psicológico de cierta manera y se utiliza para hablar de temas más complejos. En esta última década podemos encontrar películas realmente interesantes que exploran temáticas un tanto complejas, como Babadook, que nos habla de depresión y el miedo al cambio, It Follows, que es una clara alegoría hacia las enfermedades de transmisión sexual, Get Out, que nos habla de racismo, entre muchas otras con temáticas interesantes. Pero para mí, la que más destaca en esta nueva ola es Hereditary,
de Ari Aster. La primera vez que vi Hereditary fue una experiencia extraña. La vi en el cine acompañado de amigos. Aún no decidíamos qué película ver, así que elegimos la película de terror en cartelera, El legado del diablo. El título no me convencía al principio, ya que sonaba como un título que tendría una película falsa mencionada en alguna sitcom, como Monstruos en el drenaje de Drake y Josh. ¿Qué es esto que está en el drenaje? ¡No toque el drenaje! ¡Hay un monstruo allá adentro! Pero mantuve mis expectativas al margen para poder ser sorprendido, y vaya que lo fui. Al principio, creí que la película nos contaría la historia de una familia con muchos problemas internos tratando de enfrentarlos, tras sufrir 2 eventos trágicos consecutivos. Todo en la primera mitad de la película está enfocado en la relación de los personajes, de cómo interactúan, y hay muy poco del aspecto paranormal. Pero a partir de la segunda mitad esto se invierte, lo paranormal comienza a tener más relevancia. Este cambio, aparentemente repentino, me dejó un poco confundido, y para cuando llegué al final de la película no tenía ni la más mínima idea de cómo podíamos haber pasado de un drama familiar a lo que sea que estuviese viendo en ese momento. El problema estuvo en que al haber visto la película acompañado de amigos, realmente no presté atención a los detalles que anunciaban desde antes la temática paranormal. Pero tras encontrarme con varios videos de curiosidades, fui capaz de verla desde un punto de vista distinto, y para la segunda vez que la vi, la experiencia fue increíble. Hereditary casi no pierde el tiempo. Parpadear es prácticamente un sinónimo a perderte algo, y los primeros 30 minutos de la película son el mejor ejemplo de todo esto, ya que dan tantas pequeñas pistas y detalles sutiles que posteriormente resultarán importantes en la película. La alergia de Charlie a las nueces, el símbolo del culto en el collar de la abuela, Annie mencionando algo de su madre y su hermano, la luz que simboliza Paimon, o por supuesto, el plano largo del poste con el símbolo del culto. Nos cuenta la historia más grande a través de los pequeños detalles. Y eso es una de las cosas que más me impresiona esta película. Otro de los aspectos que admiro mucho de esta película son los personajes. Están muy bien escritos y muy bien actuados, destacando sobre todo la actuación de Toni Collette como Annie. Tiene momentos realmente impactantes a lo largo de la cinta, ya sea demostrando rabia, aflicción, o preocupación. Sin embargo, los demás no se quedan atrás. Charlie demuestra que es una niña diferente con hábitos extraños y que ve el mundo de una manera distinta. Peter, quien parece ser indiferente a muchas cosas, pero que en realidad está reprimiendo todo lo que siente y todo lo que piensa. O Steve, que demuestra mucha voluntad y control pese a todas las situaciones que se le presentan. Pero creo que el mayor fuerte de estos personajes es la dinámica que existe entre ellos. Y lo digo porque a lo largo de la cinta podemos sentir que hay algo roto entre ellos. Por ejemplo, el hecho de que Annie y Steve se mientan entre sí. Las conversaciones entre Annie y Peter que siempre tienen un aire pasivo-agresivo, o Charlie preguntando quién la cuidará ahora que su abuela no está, dando a entender que no existe tanta conexión con los otros miembros. Todas estas interacciones son las que nos indican que existe algo que no permite a la familia estar realmente unida, que en la relación hay algo mal. Pero eso no es todo, porque a pesar de eso, no se nos presenta una familia disfuncional. Ellos realmente se aman, pero son incapaces de demostrarlo. Y esto lo podemos ver en pequeñas interacciones y acciones, como Peter llamando a su madre cuando está asustado, la preocupación de Steve por Annie, o Annie disculpándose con Peter. Los personajes nos importan porque hay factores que indican que ellos pueden mejorar, pero lamentablemente no están en control. La cinematografía también es de gran relevancia en la cinta.
pues es la que nos hace entender que la situación es más grande que nuestros personajes y que ellos solo son peones, muñecos que están siendo manipulados. Hay muchos planos donde los personajes se ven pequeños comparado a la escenografía y donde se utilizan las maquetas de Annie para simbolizar esta pequeñez. Tomas donde se muestra a la familia siendo observada constantemente o que dan a entender que están siendo manipulados para que todo salga según los planes del culto. Esto entra en lo que mencionaba anteriormente, donde hay tantos pequeños detalles que nos dan indicios de lo que realmente está ocurriendo, que nada de lo que está pasando realmente está en control de nuestros personajes y que ellos solo tienen la posibilidad de jugar su papel como está escrito. Y eso es realmente lo terrorífico, el saber que no tienes alternativa o posibilidad de evitar una tragedia, lo cual finalmente me lleva al tema del terror. Creo que la forma en la que está manejado el terror en esta cinta es lo que más me fascina, porque hay muchos momentos muy impactantes y terroríficos en la cinta, como por ejemplo este, e incluso este. Pero sin duda alguna, la escena que mejor nos demuestra la magia del terror es la siguiente. Esta es una escena de aproximadamente 1 minuto, que representa una situación no solo terrorífica, sino de shock. Es una montaña rusa de emociones y sensaciones, comenzando con preocupación, escalando a desesperación, manteniéndose un largo rato en estado de shock y que culmina en el terror, la culpa y el duelo. La secuencia de la muerte de Charlie es completamente impresionante porque no se centra en lo visceral. De hecho, el cuerpo no es mostrado hasta el final de la secuencia. Todo se centra en la reacción de nuestros personajes, de cómo Peter está tan paralizado que no sabe cómo explicarlo. La forma en la que Annie encuentra el cuerpo es devastadora, y lo mejor es que realmente no lo vemos, solamente lo escuchamos. Para luego verla llorar su pérdida de una forma que es imposible no sentir algo al verlo. Esta es una de las secuencias más impactantes que he visto en una película jamás, y es por eso que creo que el terror es un género tan versátil, porque la forma en la que ésta se puede presentar es mucho más diversa que otras situaciones en otros géneros. Porque así como puedes estar aterrado de un fantasma, un demonio o cualquier cosa paranormal, también puedes aterrarte con algo visceral o gráfico, así como algo de habitual y real, como una persona o un animal. El terror no tiene límites, y la forma en la que se puede presentar es tan diversa como nuestra mente decida que sea. Y eso es lo que más me fascina, que da pie a muchísimas posibilidades, ambientaciones y situaciones interesantes. Y definitivamente Ari Aster supo cómo aprovechar los aspectos del género para crear una de las mejores películas de terror de la década pasada. Espero hayas disfrutado este video. ¿Has visto esta película? Si es así, déjame abajo en los comentarios qué te pareció y qué otra película de este género te ha dejado aterrado. Recuerda suscribirte y checar nuestros otros videos en temas no tan terroríficos. Yo soy Isai Solís y espero haber llegado hasta el rincón de tu mente.